Muy buenas tardes a los miembros de la mesa principal, distinguidos invitados. En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al magistrado Abel Zamorano, al licenciado Enrique Navarrete y al Instituto Colombo Panameño por la invitación a participar en compañía de reconocidos colegas del foro y de mi querido profesor y amigo de siempre, José Carlos Fernández Rosas, en esta mesa redonda sobre la jurisdicción marítima panameña en su 30º aniversario. Revisaré con ustedes la evolución de las reglas de competencia judicial internacional en dicha jurisdicción especial a lo largo de este periodo de tiempo para esbozar a manera de conclusión qué rol está presta a cumplir la jurisdicción especial panameña en la comunidad internacional. Desde su primera redacción, el Código de Procedimiento Marítimo definió los criterios de atribución de competencia, diferenciando el ámbito nacional del internacional, y estableció un régimen discrecional de declinación de competencia exclusivo para el ámbito internacional. En materia de criterios de atribución de competencia en el ámbito nacional, el primer párrafo del artículo 17 del Código de Procedimiento Marítimo dispuso, como ven en pantalla, los tribunales marítimos tendrán competencia privativa para conocer de las causas surgidas de los actos de comercio marítimo y de tráfico marítimo ocurridos dentro del territorio de la República de Panamá, en su mar territorial, las aguas navegables de sus ríos, lagos y en las aguas del Canal de Panamá. Las normas de atribución de competencia judicial internacional fueron dictadas a párrafo seguido. También tendrán competencia los tribunales marítimos para conocer de las acciones derivadas de los actos de comercio y de transporte marítimo ocurridos fuera del ámbito señalado en el inciso anterior en 4 grandes supuestos. El numeral 1, cuando las acciones respectivas vayan dirigidas contra la nave o su propietario y la nave sea secuestrada dentro de la jurisdicción de la República de Panamá como consecuencia de tales acciones. El supuesto que conocemos en doctrina como el forum arresti, el criterio de atribución de competencia. El segundo criterio es cuando el tribunal marítimo haya secuestrado otros bienes distintos a naves pertenecientes a la parte demandada, aunque ésta no esté domiciliada dentro del territorio de la República de Panamá, el forum patrimonio. En tercer lugar, cuando la parte demandada se encuentre dentro de la jurisdicción de la República de Panamá y haya sido personalmente notificada de cualesquiera acciones presentadas en los tribunales marítimos, el criterio conocido como forum presencia. Y por último, en una especie de condensación de varios criterios, el numeral 4 del artículo 17 disponía como criterio de atribución de competencia cuando una de las naves involucradas fuere de bandera panameña, cuando la ley sustantiva panameña resultare aplicable en virtud del propio contrato o de las normas de conflicto panameñas, y en tercer lugar, cuando las partes se sometan, ya sea de manera expresa o tácita, a la jurisdicción de los tribunales marítimos de la República de Panamá. También se atribuyó al conocimiento de los tribunales marítimos reclamos en materia laboral, por un periodo muy breve de tiempo que no alcanzó a que se discutiera la constitucionalidad de la norma, y también se atribuyó el conocimiento de los reclamos por daños y perjuicios surgidos por riesgo profesional. En pantalla el artículo 18 del Código de Procedimiento Marítimo en relación a los reclamos laborales. Como ven en el primer párrafo, se hacía referencia a una competencia preventiva de los tribunales marítimos o los tribunales laborales de la República de Panamá a opción del trabajador. El régimen de declinación de competencia judicial internacional permitió a los tribunales marítimos de manera discrecional y solo en las causas surgidas fuera del territorio de la República no ejercer su competencia en los siguientes casos: onerosidad en la práctica de pruebas testimoniales cuando se tratare de testigos residentes en el extranjero
Y dos, la necesidad de inspección judicial en el extranjero. Otra vez lo que en doctrina conocemos como la doctrina de forum non conveniens. El artículo 19 del Código de Procedimiento Marítimo dispuso: los tribunales marítimos a instancia de parte podrán, el elemento discrecional, abstenerse de conocer o de continuar conociendo de un proceso cuando la acción se haya originado fuera de la jurisdicción del tribunal y, además, haya que practicar pruebas testimoniales y los testigos residan en el extranjero, resultando altamente onerosa para una de las partes la práctica de la diligencia correspondiente, y en segundo lugar, cuando fuere necesaria una inspección ocular con la presencia de funcionarios del tribunal para una mejor apreciación de los hechos y diligencias judiciales en el extranjero. En ambos casos, era dable que el Tribunal Marítimo condicionara la declinación de competencia a condiciones previas, si ello era una condición necesaria para proteger los derechos de las partes, demandante o demandado. El segundo y último párrafo del artículo 19 del Código de Procedimiento Marítimo disponía que el tribunal podría exigir el cumplimiento de ciertas condiciones previas y daba como ejemplo la comparecencia ante el tribunal extranjero y la consignación de caución adecuada ante dicho tribunal, y estas condiciones serían previas a la decisión judicial de declinar el conocimiento de la causa. Primera reforma al Código de Procedimiento Marítimo, al texto de 1982. Apenas 4 años después de entrada en vigencia del Código de Procedimiento Marítimo, se aprueba la Ley 11 de 1986, que en la materia que nos ocupa incorpora varios cambios de interés. En primer lugar, respeta los ámbitos de competencia de otras instancias locales de naturaleza administrativa y jurisdiccional. Así, puntualiza que la competencia de los tribunales marítimos es sin detrimento de la competencia de la entonces existente Autoridad Portuaria Nacional para conocer y decidir por la vía administrativa los procesos que se originaran por accidentes de buques que afectaran instalaciones y facilidades portuarias dentro de los recintos portuarios supervisados por esta entidad. Y eliminó más bien en 1986 la competencia preventiva a la que hicimos referencia antes en materia laboral, reconociendo así la competencia privativa en esta materia de los tribunales de la Jurisdicción Especial de Trabajo. La Ley 11 de 1986 también restringe el supuesto de forum non conveniens relativo a la onerosidad de la práctica de prueba tratándose de testigos residentes en el extranjero, exigiendo ahora que la onerosidad que afectase a ambas partes del proceso. En tercer lugar, la Ley 11 del 86 admite nuevos supuestos para declinación de competencia. Tenemos ahora, además del tema de forum non conveniens, tenemos la sumisión expresa a tribunal extranjera, a jurisdicción extranjera o arbitral, y en segundo lugar la litispendencia, tanto judicial como arbitral. Y en último lugar, la Ley 11 del 86 crea la figura de suspensión de la tramitación del proceso para permitir a los tribunales marítimos declinar competencia, pero mantener el bien secuestrado o la caución que lo sustituyera a órdenes del tribunal extranjero en cuyo favor se declinó. Con esta reforma, el artículo 19 del Código de Procedimiento Marítimo queda según se muestra en pantalla. El primer supuesto, como ven subrayado, la onerosidad ahora corresponde a cada una de las partes, no basta onerosidad para una de ellas, y se añaden los numerales tercer y cuarto a los que hicimos referencia. La segunda reforma al Código de Procedimiento Marítimo, que tiene lugar en el año 2009,
es el que realmente incorpora los cambios más novedosos al sistema de competencia judicial internacional en nuestro país. El antecedente inmediato de esta reforma fue una iniciativa gubernamental de modernizar y actualizar nuestra legislación marítima de manera íntegra, incluyendo, entre varios otros temas, el Código de Procedimiento Marítimo. Con el apoyo de abogados con extensa práctica profesional en la jurisdicción marítima panameña, se revisa el Código de Procedimiento Marítimo de manera integral, al punto que esta reforma da lugar a la adopción de un nuevo texto único del Código de Procedimiento Marítimo, con las modificaciones incorporadas en estas dos reformas. Las reformas hechas en el 2009 recogieron soluciones, algunas sumamente novedosas, a problemas enfrentados por los jueces marítimos y abogados litigantes en esta jurisdicción especial. Los criterios atributivos de competencia judicial internacional se mantuvieron sin cambios. Fue el régimen de declinación de competencia el que fue objeto de cambios importantes, donde vamos a subrayar solo 5, visto que la siguiente presentación se va a centrar precisamente en el régimen de declinación de competencia. Las modificaciones fueron en materia de forum non convenience. Como ven subrayado, la reforma del 2009 vuelve a la posición original de que basta la onerosidad para cualquiera de las partes en la práctica de prueba testimonial de testigo residente en el extranjero para que sea admisible solicitar la declinación de competencia. Es el numeral 1 del nuevo artículo 22 del Código de Procedimiento Marítimo. Es decir, al menos en principio, se facilita el acceso a la declinación de competencia. Segunda modificación, la sumisión a tribunal en país extranjero. La reforma de 2009 adopta aquí la posición contraria, restringe el acceso a la declinación de competencia. Ahora el numeral 3 del nuevo artículo 22 del Código de Procedimiento Marítimo exige que las partes hayan negociado previa y expresamente someter sus controversias a un tribunal en país extranjero y lo hayan convenido por escrito. Y añade a renglón seguido, para evitar toda duda, no se considerarán negociados previa y expresamente los contratos pro forma o de adhesión. Hace menos de 3 meses, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de Apelación, aplicó ya esta norma y confirmó auto del Tribunal Marítimo que declaraba no probado incidente de declinatoria basado en que la cláusula en cuestión había sido negociada entre las partes del contrato de fletamento e incorporada por referencia en el conocimiento de embarque, del que no se podía entender por parte al consignatario, aunque estuviese mencionado en el conocimiento de embarque, y por tanto no es oponible ni al consignatario ni al asegurador de la carga. La declinación obligatoria en caso de arbitraje en Panamá. Esta es otra novedad muy importante que recién se estrena en nuestra jurisdicción. La segunda reforma al Código de Procedimiento Marítimo incorpora en 2 artículos, los artículos 20 y 22, disposiciones que eliminan la discrecionalidad en la declinación de competencia por sumisión a tribunal arbitral, ojo, siempre que éste se encuentre dentro de la República de Panamá. Los que escucharon la presentación del doctor José Carlos Fernández Rosa recordarán el elemento del respeto a la institución arbitral en la medida en que se encuentre dentro de nuestro propio espacio y de alguna manera no riña con los espacios de acción del foro. Pueden ver en pantalla el texto del artículo 20. En igual sentido, el párrafo final del artículo 22. Me permito leerlo ya que este es más corto. Los tribunales marítimos deberán siempre, aquí no hay espacio a duda, deberán siempre declinar el conocimiento de una causa cuando una de las partes acredite la existencia de un acuerdo previo de someter la controversia a un tribunal arbitral dentro de la República de Panamá, o que con posterioridad al surgimiento de las diferencias entre las partes, éstas acuerden someterlas a la decisión de dicho tribunal arbitral. El
el tribunal local. Tratándose de tribunal arbitral en el extranjero, será aplicable la condición de negociación previa y expresa para que el Tribunal Marítimo panameño decida discrecionalmente si declina o no el ejercicio de su competencia. Es decir, vemos que la declinación por arbitraje se favorece solo en cuanto se trate de arbitrajes dentro de la República de Panamá. Fuera de ese ámbito se adopta la posición más estricta comentada anteriormente. Otro elemento novedoso que se incorpora en sede de declinación, con lo cual no voy a entrar en ello en demasiado detalle, se modifica el régimen de condiciones. Ya habíamos visto que con la reforma del 86 se dice el Tribunal Marítimo puede declinar la competencia, pero fijar condiciones previas. La reforma del 86 de alguna manera pule esos requisitos e incorpora al requisito, a la condición de comparecencia previa, la necesidad de un plazo, no de manera indefinida. La declinación de competencia se hará siempre que se comparezca ante un tribunal extranjero en el periodo de tiempo X. Segunda precisión, quien va a recibir el beneficio, si se quiere, de la declinación de competencia del tribunal panameño no puede luego en la jurisdicción extranjera alegar prescripción si la causa fue presentada en término en la República de Panamá. Estas modificaciones van a vienen vinculadas luego con lo que es el último elemento, la posibilidad de volver a retomar el conocimiento de la causa. En el evento de que se incumplan estas condiciones fijadas desde el 2009, el Código de Procedimiento Marítimo dispone expresamente que el tribunal puede retomar el conocimiento del proceso, reconociendo, haciendo valer el legítimo derecho del demandante que compareció ante el tribunal panameño competente a obtener una decisión final ejecutable. Recuerden que estamos en un escenario donde se ha consignado una caución en Panamá y hay la posibilidad real de hacer efectivo el derecho reclamado. Bueno, aquí hay otros temas en los que no voy a entrar porque ya estoy en la lucecilla previa, que me apaguen el micrófono probablemente, con lo cual cierro con las conclusiones. A lo largo de 30 años, el régimen de competencia judicial internacional de nuestra jurisdicción marítima, en la opinión de la suscrita, ha pasado por dos etapas bien diferenciadas. Una primera, constituida por la Ley 8 de 1982 y su reforma del 86, donde se cuenta con criterios de competencia judicial internacional ampliamente admitidos en la comunidad internacional y un régimen de declinación amplio, donde prevalece, si se quiere, una visión globalizada de la Administración de Justicia Marítima, con la jurisdicción panameña como una idónea para llevar adelante tal misión, ya sea como foro principal o como foro para la ejecución de decisión adoptada por tribunal extranjero. La reforma del 2009 hace un cambio de timón. Al tiempo que mantiene los criterios de competencia sin cambios, retoca el régimen de declinación para reivindicar un mayor espacio para la jurisdicción marítima panameña como foro principal, ya sea en la esfera judicial o en la esfera arbitral. Ello sin desatender e incluso fortaleciendo, como vimos, el concepto de forum non conveniens y reitero, teniendo presente el legítimo interés del demandante de obtener de un tribunal competente una decisión susceptible de ejecución. En suma, a sus 30 años, encontramos una jurisdicción marítima panameña segura de su deseo y capacidad de jugar un rol protagónico en la eficaz solución de conflictos emanados de situaciones de tráfico externo marítimo. Muchas gracias.